Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hola, Jacqueline. Buenas tardes. Hola, Yanelo. Bueno, chicos, buenas tardes para los que están, para los que van ingresando. Hoy vamos a continuar con el tema de evolución, ya hoy no tanto del planeta, sino como tal de los seres vivos. Recuerden que estamos en el módulo de Ciencias Naturales, este es el ciclo 3 para grados sexto y séptimo, y las lecciones asociadas a plataformas son para sexto el origen de la vida y para séptimo la clasificación de la materia. ¿Listo? Recuerden que para este martes que viene a las 5 de la tarde debemos entregar la hoja de ruta, ¿listo? Martes 3 de noviembre, 5 de la tarde, por favor, sean muy puntuales por la entrega, o si ya la tienen, pues igual pueden irla subiendo para que pues así mismo se vaya adelantando calificaciones. El máximo plazo para que logren avanzar en plataforma es el 7 de noviembre, ya hoy es jueves, mañana finalizamos semana. Y el día de mañana la idea es que acabemos con el 75% de avance. ¿Listo? Invitarlos al taller de formación de los sábados. En estos talleres les están enseñando herramientas para que ustedes entreguen unos mejores trabajos con una mayor calidad. Entonces, pues para los que quieran asistir, nos vemos allá de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y no sé si mientras llega Sergio haya alguna pregunta. Dime, Pablo. Angie. Valentina, Dime, te escucho. que si me podrías explicar sobre lo de la hoja de ruta, porque lo que pasa es que yo ingreso, pero no, o sea, no me sale nada. ¿Cómo Me dice, descargar la hoja de ruta? ah, ¿Cómo descargar la hoja de ruta? ¿Me escuchas? sí, porque es que yo lo doy descargar, pero me dice que no puedo descargarla. Déjame ya entonces les comparto pantalla. Bueno, Bueno, ustedes ingresan en plataforma con su usuario y su contraseña. ajá, Voy a ingresar hoy con tu usuario, entonces si quieres regalarme tu apellido, por favor. ah, ¿Cuál es tu apellido? Patiño, Patiño Rangel. sí, Bueno, que cargue. Listo. Entonces, tú ingresas aquí y te aparece esto. Entonces, este es el ciclo en el que tú estás actualmente, el grado en curso, y vas a ver ajá, el módulo actual, entonces en este caso ciencias naturales. Y aquí en gestión de proyectos, exactamente, ahí yo le doy en gestión de proyecto. y aquí Y le das clic. le doy clic ahí, Mira la pero lista. no me aparece eso. De pronto es que tienes como algún bloqueador de ventanas emergentes o algo así. Entonces, ¿Perdón? si quieres, regálame tu correo y yo te la envío el correo. No, no hay problema. Ah, bueno, ¿Listo? Entonces, bueno, para los que
Y se sube Eh, aquí mismo, ¿no? Aquí mismo, aquí donde dice cargar archivo, aquí vemos el... Encargar archivo. Ajá. Y solo se puede subir un solo archivo para que lo tengan presente, ¿listo? Ok. ¿Listo? Angie, entonces si quieres, por favor, me regalas tu correo en el chat y ya te la hago llegar. Hola Bueno, Sergio, buenas noches. Qué pena. Listo, hola chicos, buenas noches, hola Valentina, buenas tardes, noches, bienvenidos como siempre a la clase del día de hoy. Recordemos que ya estamos en la clase número 11, ya mañana terminamos nuestra tercera semana, así que pues esperamos que todos ustedes estén muy juiciosos y muy adelantados con la hoja de ruta y respondido los correos que me han presentado, que me han enviado, sobre todo preguntándome si estaban bien o si les entendía la letra, pues ahí se les respondió, listo. Y pues esperamos también que vayan al día con el tema de la plataforma, ¿listo? Porque acuérdense que es mitad de la plataforma, mitad la hoja de ruta, lo que nos termina dando la calificación, ¿vale? Entonces, como siempre, pues espero que no se les olvide mi nombre. Sin embargo, pues por si acaso me presento, mi nombre es Sergio Pardo y los voy a acompañar el día de hoy de la misma manera que hemos estado trabajando los días anteriores y pues también vamos a estar con Valentina que ha estado con nosotros todo este módulo también, ¿vale? Sergio, ¿me Entonces, disculpas? Es dinos que Valentina, Jacqueline tenía una consulta. dinos Jacqueline. No, no, qué pena, vale, ya. Era que le iba a decir a la muchacha que estaba preguntando lo de la hoja de ruta, que tal vez ella estaba era dando de encargar archivo y no era al otro lado donde se descarga la hoja de ruta. Ah, ok. No, sí, igual, pues por si cualquier cosa ya se la voy a dar acá. Gracias, qué pena. Gracias, Jacqueline. Tranquilos, ¿listo? Entonces, acuérdense que cualquier pregunta, como siempre, bienvenida por acá, ¿listo? No se les olvide eso. Pues como siempre vamos a hacer el pequeño repaso de lo que estábamos viendo en la clase anterior, recordando que venimos en unas sesiones en las cuales estamos relacionando origen de la vida, origen de las especies, recursos naturales, principales reinos, clasificación de los organismos y taxonomía. Y pues habíamos ido a la clase del día de ayer, básicamente, digamos que nos centramos en la evolución y en el origen de la vida a través de lo que vimos en ese link, ¿listo? Entonces, ahí rápidamente para aquellos que de pronto no la vieron o porque de pronto se perdieron o simplemente por el tema, digamos, de hacer el repaso como siempre lo hacemos, pues entonces vamos a mostrarlo, ¿listo? Y les voy a pegar nuevamente el link en el chat para los que necesitan información al momento de realizar la línea del tiempo que ustedes tienen en, digamos, en la hoja de ruta, pues ahí les acabo de pegar en el chat el enlace para que lo visiten, ¿listo? Y ahí rápidamente pues era como un viaje a través de toda la historia de nuestro universo, pasando, o sea, desde los 14.000 millones de años que fue el Big Bang y todos estos procesos que hemos visto, ¿listo? Entonces, cuando aparecieron las estrellas, cuando aparecieron las células, cuando apareció el Sol, cuando apareció aquí la Tierra, que después apareció la Luna, después empezaron a aparecer las células, las primeras formas de vida, la fotosíntesis y bueno, todo este proceso, ¿listo? Las 5 etapas de extinción que todas coincidían con también con movimientos de, digamos, de los continentes, de los supercontinentes, separaciones, periodos de glaciación y obviamente la más conocida que pues fue la extinción de los dinosaurios como causa, o bueno, como consecuencia, perdón, de la colisión con el cometa. Y ese fue básicamente nuestro periodo de extinción más conocido. Sin embargo, no fue el único. ¿Listo? Y pues habíamos quedado entonces en que nos íbamos a centrar ya el día de hoy en la evolución de los organismos según nosotros, pues ya lo tenemos dentro de nuestro planeta. Y ahí nos íbamos a centrar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a volver aquí a nuestra presentación y vamos a explicar las dos principales teorías del origen de las especies para después dejar claro cuál es verdadera, cuál no y con cuál nos vamos a fijar. ¿Listo? Entonces, primero, digamos que
siempre nosotros hablamos, o cuando hablamos de evolución o hablamos de, digamos, adaptaciones, y cuando hablamos de origen de las especies, siempre nos vamos a referenciar con Charles Darwin, porque pues él en 1859 publicó un libro que se llama El origen de las especies, basado en unas observaciones que él hizo en las Islas Galápagos, que quedan en la costa pacífica de Ecuador. Y digamos que él después tomó como muchas notas, muchos detalles, y empezó a ver cómo funcionaban las cosas, ¿listo? Pero no fue el primero. Antes de él hubo un señor que se llamaba Lamarck, bueno, de apellido Lamarck, que publicó un libro sobre la filosofía zoológica en el año 1809. Y a partir de ese libro, pues empezó a dar como las primeras pautas acerca de cómo aparecieron las diversas especies que nosotros tenemos en nuestro planeta. ¿Listo? Entonces, el principal ejemplo que mencionaba Lamarck, pues es el que vemos ahí, y es el de las jirafas con el cuello largo y por qué se adaptaban o por qué ellas obtenían el cuello largo. ¿Listo? Y él simplemente decía que en su momento, pues ellas tenían el cuello, o sea, ellas cuando nacieron, pues tenían el cuello corto, pero que después al ver que la fuente de alimento empezaba a crecer, es decir, el árbol, pues ellas se veían en la necesidad de empezar a alargar el cuello para, digamos, alcanzar, no morirse de hambre, ¿listo? Como alcanzar esa fuente de energía que vienen siendo los frutos de ese árbol el cual se está alimentando. Pero él entonces decía que esto no hablaba de modificaciones genéticas, sino lo llamó una ley del esfuerzo. Eso quiere decir que a través, digamos, de decir, por ejemplo, hoy yo quiero decir, no, es que yo quiero evolucionar y quiero adaptarme y quiero alargar el cuello. Entonces, básicamente esa era la forma en la que él decía. Entonces, las jirafas se plantaban y pues no decían, pero al ver que sus fuentes de alimento iban creciendo, pues ellas tenían la necesidad de esforzarse para, digamos, a través de ese esfuerzo, ir alargando el cuello a medida que la fuente de alimento, es decir, el árbol iba creciendo. En su momento fue una teoría muy llamativa, fue muy novedosa y las personas lo tomaron como cierto hasta que llegó el señor Charles Darwin y dijo, no, no es tan de esa manera como funciona. Porque él empezó a hablar de las mutaciones genéticas y es que él nos dice que, claro, las especies se tienen que adaptar a las condiciones en las cuales se encuentran, por supuesto, ¿listo? Y entonces, si viven en frío, pues deben adaptarse a las condiciones de frío y deben generar, digamos, estructuras que las permitan soportar el frío, de la misma manera que, por ejemplo, el calor. Entonces deben generar partes o estructuras o su fisionomía y su fisiología del cuerpo pues, debe estar adaptada a las condiciones en las que se encuentran. Sin embargo, él decía que esa ley del esfuerzo no era tal. Y es más o menos para que nos quede un poquito más claro, por ejemplo, cuando las personas se meten al gimnasio. Listo, ellas, digamos que por contextura son muy delgadas y, digamos, son así súper flacas como quien les está hablando en este momento. Y digamos que yo mañana o me levanto mañana con la intención de meterme al gimnasio y volverme pues un tipo así súper musculoso y demás, ¿listo? Obtengo mis músculos y demás y pues digamos que adquiero, modifico mi forma del cuerpo y según la teoría de Lamarck, eso quiere decir que si yo tuviera hijos, mis hijos ya nacerían con esa condición, es decir, ya nacerían musculosos y eso no funciona de esa manera. Es como por decir algo que si yo tengo tatuajes, pues mis hijos van a nacer con tatuajes. No. Listo, eso todo tiene que ir dado desde la genética y por eso es que la teoría de Darwin fue la primera que, digamos, la primera y hasta el día de hoy, digamos, la más aceptada porque él habla no solo del origen de las especies y de las adaptaciones como tal que necesitamos, sino que él también se refiere a que esas adaptaciones se ven a mutaciones o a modificaciones genéticas. ¿Listo? Nosotros normalmente relacionamos las mutaciones con cosas malas, pero realmente la gran mayoría de las mutaciones genéticas nos están generando beneficios. Por decir algo, una mutación genética puede haber sido el cambio de las formas del cabello en los seres humanos. Inicialmente, digamos, solo crespo y después empezaron a aparecer lisos, empezaron a aparecer ahí medio empezaron a aparecer colores distintos al color oscuro, ¿listo? Porque el color negro
negro completamente no existe, así como el color negro, negro, negro en los ojos no existe. Entonces ese tipo de mutaciones nos han generado beneficios para adaptarnos dependiendo de las condiciones. ¿Listo? No todas las mutaciones nosotros las relacionamos con enfermedades, como una enfermedad genética, una enfermedad que causa mutaciones y, no sé, personas con, por poner ejemplos, 4 o 5 ojos o con 2 brazos o sin un brazo, que nosotros normalmente, digamos que escuchamos esa palabra mutación y ya lo vemos como algo deforme y no es necesariamente de esa manera. ¿Listo? Las mutaciones en la gran mayoría de los seres vivos, no solo en nosotros, va a generar siempre, o bueno, la gran mayoría, no siempre, sino que va a generar beneficios. ¿Listo? En este caso, pues Darwin lo explicó con la forma de las cabezas y sobre todo la forma de los picos de las aves. Y entonces Darwin decía, bueno, entonces como las aves se deben acomodar a las diversas fuentes de alimento, pues ellas generan mutaciones con el paso del tiempo, claramente, para que ese pico se adapte a la fuente que están necesitando. Entonces, si las aves se alimentan de semillas, entonces van a generar un pico que sea capaz de alimentarse de semillas. Pero si necesitan, por ejemplo, si son aves carnívoras, entonces van a generar una mutación genética que a futuro les genere un pico que nosotros conocemos como un pico de las aves carnívoras, es decir, como de las aves rapaces, como las águilas y, digamos, el búho, ese tipo de picos que son un poquito como más en gancho. Pero si, por ejemplo, son aves que tragan entero, entonces necesitan un pico, digamos, distinto. ¿Listo? Y esa fue la explicación que nos dio Darwin y que después con estudios posteriores, con estudios genéticos, se demostró que evidentemente así funciona. ¿Listo? Ahora, ¿por qué las adaptaciones de las que habla Darwin sí se heredan a las demás, o digamos a los hijos, a las siguientes generaciones? ¿Y por qué las adaptaciones de las que habla Lamarck no se, digamos, no se heredan? Y es por la diferencia que habíamos mencionado anteriormente. Las de Lamarck son producto del esfuerzo y el esfuerzo no se hereda. ¿Listo? No hay forma de que el esfuerzo se herede. Nosotros, digamos que bueno, los que se maquillan, pues se maquillan, o los que se cortan el pelo, o los que se afeitan, listo. Eso, digamos que nosotros podemos modificar ese tipo de cosas a través del esfuerzo. Podemos engordar, podemos adelgazar, modificando nuestra dieta, modificando nuestra rutina, digamos, de ejercicio y demás. Pero ese tipo de cosas no modifican directamente nuestra ADN, nuestra información genética no se ve modificada por las decisiones que nosotros tomemos, sino que el ADN se ve modificada por las presiones ambientales, es decir, las condiciones en las cuales se presenten y que demoran mucho, mucho, mucho tiempo. La clase pasada veíamos que en esos procesos se demoraban millones y millones de años y eso no ha cambiado, ¿listo? Entonces no es como que ya de una generación a otra ya se ven los cambios, no, 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 ¿listo? Eso no funciona de esa manera y por eso nosotros cuando hablamos del origen de las especies hablamos de que todo se lo debemos a mutaciones genéticas, como lo explicó Charles Darwin. Por eso el señor Darwin es conocido como una de las mentes más brillantes de nuestro, bueno, digamos de las ciencias en general, porque miren cómo una teoría desde 1859 sigue vigente y sigue no solo, digamos, al ser teoría, digamos, no solo es teoría, sino que ya es más bien un hecho, porque todas las investigaciones que se han realizado en base a eso que él habló, pues solamente han ido demostrando que él tenía razón y que desde 1859 tenemos claro de cómo aparecieron todas las especies que nosotros tenemos en el planeta. ¿Listo? Entonces, para que nos quede un poquito más claro, vamos a ir a esta otra herramienta que tenemos por acá. Les voy a enviar en el chat el link para que la visiten. También seguramente les va a servir para las actividades de la hoja de ruta, sobre todo las de clasificación de los organismos, las de la lista en la cual ustedes ponen, digamos, este ser vivo a qué reino pertenece y todo eso. Entonces vamos a utilizar esa herramienta. ¿Listo? Ahí se los puse en el chat y pues obviamente la voy a mostrar aquí en la pantalla. ¿Listo? Y vamos a hablar sobre la historia de la clasificación de los seres vivos y cómo los clasificamos. ¿Listo? Esto aquí abarcamos no solo el origen de las especies, sino también abarcamos el resto de lecciones que teníamos presentes. ¿Listo? Porque la clasificación de los organismos, los principales reinos, que son la forma en la cual clasificamos los organismos, y la palabra taxonomía pueden considerarse sinónimos. Pueden decirse que la taxonomía está
o es básicamente lo mismo que la clasificación de los organismos, y obviamente estamos hablando de que los reinos son una forma de clasificar los organismos, ¿listo? Entonces por eso es que juntamos todas esas lecciones, no porque de pronto queramos meter más o menos tiempo o más lecciones en menos tiempo, no, sino porque evidentemente todas van de la mano, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar primero con lo que estamos viendo acá, que será la historia de la clasificación, porque eso no es como que de la noche a la mañana alguien dijo vamos a llamarlos así y ya, ¿no? Eso tuvo todo un proceso. Sergio, Dinos, Valentina. no, es que ya pensé que ya ibas a continuar con el tema de evolución, pero me parece que hace falta ahí una parte importante, y es pues que Darwin no solamente descubrió que las especies pues evidentemente evolucionaban, sino que las que permanecen ahorita han permanecido porque sus capacidades han sido mejores que las de otros iguales a ella. Entonces, me parece importante mencionar la teoría de la selección natural, y que por eso pues nosotros realmente estamos aquí, ¿no? Entonces nosotros los humanos somos un proceso de evolución, podría decirse prueba y error. Por eso hay muchos en el árbol genealógico, hay muchos que no llegaron, muchos homo que no llegaron a ser sapiens por distintas causas. Entonces, sí me parece importante agregar eso de la teoría de la selección natural, que pues también es la que sustenta la teoría de Darwin, de que toda especie siempre está en constante evolución, como lo decía, como lo explicamos con el ejemplo de la jirafa. Entonces, si la jirafa no hubiese evolucionado, simplemente hubiese muerto. Sí, digamos que ustedes puede que no hayan escuchado como tal qué es la selección natural, pero sí han escuchado una frasecita que muy normalmente se dice, y es que los más fuertes sobreviven. Y primero, pues es muy común escucharla así, pero realmente no es verdad, porque no es que sean que los más fuertes sobrevivan, sino que son los más aptos a ciertas condiciones los que sobreviven, ¿listo? Porque, por poner algún ejemplo, si nosotros comparáramos únicamente los seres humanos con algún pez del mar, por decir algo, ¿listo? Pues digamos que en términos de fuerza los seres humanos vamos a ser más fuertes, pero si nos llevamos al ser humano a vivir dentro del mar, el ser humano va a morirse y el pez no, porque el pez está más adaptado a esas condiciones. Entonces no es el más fuerte, sino es el que esté más adaptado a las condiciones en las cuales está, el que va a terminar sobreviviendo. ¿Listo? ¿Alguien por ahí levantó la mano? Creo que ya la bajó. Si tienes alguna Sí. pregunta, por favor, vuelves a levantar la mano y te habilitamos el micrófono para que nos cuentes qué nos quieres decir. ¿Listo? Sin embargo, ya digamos que para entrar en el tema de la evolución y esos son, digamos, para entrar más en detalle y demás, pues eso es tema de ciclo 4. Obviamente, digamos que aquí vamos a dejar como las bases para que no lleguemos tan perdidos, pero digamos que todo es producto de las adaptaciones y no de la fortaleza de los individuos. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Por eso nosotros, como nos decía Valentina, existieron muchas especies de seres humanos, ¿cierto? Nosotros no fuimos los únicos y de hecho convivimos con otras dos por ahí. Y es más, nosotros podríamos considerarnos no como una especie pura, sino como un cruce híbrido entre muchas de esas especies de humanos que vivieron en esa época. Es decir, el primer Homo sapiens con el Neandertal y con uno que se llama el denisovano. Si ustedes se mandan a hacer un examen genético, se van a dar cuenta que tienen genes de los tres. ¿Listo? Unos en mayor medida que otros, obviamente, pero tenemos genes de los tres. Entonces, realmente nosotros especie pura no lo somos, así que no nos creamos tanto. Mentiras, pero no, especie pura, no lo somos. ¿Listo? Precisamente porque hubo cruce genético entre los hombres de hace 30.000 años, tal vez un poquito más, un poquito menos, y pues somos fruto de todo ese proceso. ¿Listo? Entonces nos quedamos en el tiempo y permanecimos en, digamos, en el planeta porque tuvimos la capacidad, de hecho, una gran capacidad de adaptación, y somos la única especie cosmopolita, es decir, la única especie que habita en todos los continentes del planeta, precisamente por nuestra gran capacidad de adaptarnos a todas las condiciones, ¿vale? O bueno, la gran mayoría. Ya si nos mandan a ir debajo del agua, pues eso ya es otra cosa. Pero la gran mayoría de condiciones nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos, y por eso somos casi que considerados una plaga. ¿Listo? Por no decir, como por no quitar el casi. ¿Listo? Entonces, ¿cómo surgió
el tema de la clasificación de los seres vivos y todo este tipo de cosas. ¿A quién se le ocurrió decir que los animales eran diferentes de las plantas? ¿Listo? Entonces, primero hay que tener en cuenta que conocidas especies totalmente registradas, es decir, vistas y, digamos, escritas y publicadas en artículos científicos y demás, hablamos de que tenemos aproximadamente en todo el mundo cerca de casi 2 millones de especies habitando el planeta. ¿Listo? Ojo, identificadas y vistas y, digamos, separadas y clasificadas y todo el cuento. Sin embargo, nosotros sabemos y tenemos claridad de que hay muchas de las especies que se extinguen, ni siquiera tenemos la capacidad de conocerlas porque son muchas más especies. Entonces, a través, digamos, de estimaciones estadísticas y matemáticas, se tiene, digamos, la idea de que el número real de especies puede llegar a ser incluso de 100 millones de especies, es decir, 100 millones de animalitos que nosotros vamos a ver distintos, más o menos. Entonces, 100 millones de especies vamos a tener estimadamente en nuestro planeta, ¿listo? Teniendo en cuenta precisamente lo que les estaba diciendo, que muchas especies se extinguen sin que ni siquiera nosotros las conozcamos, porque habitan en lugares extraños, porque habitan en sitios de difícil acceso y pues porque los biólogos no es que sean muchos, sino estén ahí como cada biólogo en un pedacito del mundo buscando especies nuevas, ¿no? Eso no funciona así tampoco, ¿listo? Entonces, registradas aproximadamente 2 millones, pero un número total que puede llegar incluso a ser los 100 millones, ¿listo? Entonces, digamos que a partir de eso surgió lo que nosotros conocemos como la clasificación de los organismos y como la taxonomía, que la taxonomía no es más que dar como categorías a cada uno de esos animalitos, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El primero, entonces, vamos aquí a saltarnos unos, simplemente vamos a mencionar los más importantes porque son bastantes, ¿listo? El primero que dijo como, venga, estos bichos como que son distintos, fue básicamente el señor Aristóteles, ¿listo? Y él los dividió entre animales con sangre roja y sin sangre roja. Obviamente, a día de hoy, pues es una forma incorrecta de manejarlo, pero pues en su momento claramente fue un gran avance. Miren, eso fue hace 2370 años, ¿listo? Entonces, claramente para ese momento fue algo muy novedoso, ¿listo? Y él partió de las disecciones de los animales, es decir, él para separar quiénes tenían sangre roja y quiénes no tenían sangre roja, pues cogía un cuchillo y partía. Suena muy sádico, pero básicamente así era lo que hacía. Entonces, si no tenía sangre roja, entonces los clasificaba en un grupito, y si tenían sangre roja, los clasificaba en otro grupito a través de la disección de los animales. ¿Listo? Digamos que ese fue el primer personaje de que data en la historia. De pronto atrás, en el tiempo hubo alguien más, pero no se registró en la historia, ni en los libros, ni demás. Entonces hablamos de que Aristóteles fue como el pionero, ¿vale? Pero nosotros realmente el tema de la taxonomía y el tema de la clasificación de los seres vivos, al menos como nosotros la tenemos en la actualidad, vamos a saltarnos estos filósofos, se la demos aquí al señor Linneo, ya en el año 1700. Él ya fue el primero que habló de categorías taxonómicas y que habló de reinos de la naturaleza. ¿Listo? Él habló de reino, obviamente los principales, reino animal y reino vegetal, pero miren, pasaron 2000 años para que habláramos de algo más o menos similar a lo que tenemos en la actualidad, y es el señor Linneo el primero que dijo, venga, aquí hay formas de dividir, hay animales que se parecen más, hay animales que se parecen menos, como que hay algunos que son primos de otros, y unos más cercanos y otros más lejanos. Entonces él creó lo que nosotros llamamos categorías taxonómicas y las organizó de la siguiente manera. La más grande dijo que era dominio, después empezó de ahí más abajo, es decir, siendo más específico, con características más específicas que se compartían. Entonces empezó reino, luego empezó con el filum, luego clase, luego orden, luego familia, luego género, luego especie. Sin embargo, con el paso del tiempo nos vimos en la, digamos, en la necesidad y en la tarea de crear nuevas categorías, porque existe, por ejemplo, el reino tiene un subreino.
El filum tiene un subfilum, la clase tiene una subclase, el orden tiene un suborden y así sucesivamente con todas. Por eso tenemos especies y subespecies. ¿Listo? Y después ahorita con más detalle vamos a ver todas las categorías taxonómicas y vamos a explicarles por qué los seres humanos no hablamos de razas, que esa es otra pregunta que ustedes deben resolver para séptimo, si no estoy mal, en la hoja de ruta. ¿Listo? Entonces para que estén muy pendientes de eso. La primera, entonces, persona que habló de categorías taxonómicas, insisto, fue el señor Carbon Linneo. ¿Listo? En el año, digamos, en los 1700, no pongamos un año específico, sino en los años 1700. ¿Listo? Y él empezó a hablar de los nombres científicos, esos nombres que parecen todos raros y que realmente, pues, son animales o son seres vivos muy, 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 muy comunes. Él empezó con esa idea, ¿listo? De latinizar esos nombres, porque digamos, esos nombres o esos, digamos, esos nombres científicos de las especies, todas son en latín, todas, absolutamente todas son en latín, ¿listo? Entonces, digamos que él fue el que empezó a decirlo de esa manera. Y la forma, digamos que de nombrarlo es o digamos esas dos palabritas siempre nos van a dar como una característica, ¿listo? Alguna característica. Entonces, para ponerles un ejemplo, el nombre científico de algo que nosotros comemos todos los días, algo, bueno, tal vez no todos los días, pero que es muy común, por ejemplo, en las sopas, o muy común, por ejemplo, comer en Boyacá, para los que son de Boyacá, me incluyo, es, por decir algo, Solanum tuberosum, tiene un nombre bastante extraño, pero no es más que la papa, ¿listo? Entonces, esos nombres latinizados, pues simplemente digamos que nos indican una característica principal, pero pues obviamente al traducirlo, o pues no al traducirlo, sino al llevarlo al nombre cotidiano, pues va a cambiar muchísimo, ¿listo? Entonces, al señor Linneo también le debemos esos nombres específicos, ¿listo? Que describen de una manera más concreta a ese organismo, ¿listo? Ya después con el tiempo se volvió un relajo, por decirlo de alguna manera, porque muchas de las especies nuevas digamos, se han venido nombrando en honor a alguien, se las dedican a alguien. Entonces, muchos, digamos, de ya algunos escarabajos que se han venido descubriendo en Colombia en los últimos años. Por ejemplo, algunos anfibios les han puesto nombres en honor, por ejemplo, al proceso de paz, en honor, por ejemplo, a las madres de los científicos que las descubrieron. Entonces, digamos que se ha vuelto, no lo llamemos un relajo, pero pues ya se perdió como la esencia inicial que era ser, digamos, como describir de una forma concreta ese nombre específico de algo. ¿Listo? Que fue en principio la forma en la cual surgió todo este enredo de poner esos nombres extraños a las especies animales y vegetales. Bueno, en general a todas las especies de los seres vivos, ¿vale? Entonces, digamos que él fue el principal, ¿listo? Y todo esto se lo debemos. Obviamente se ha venido adaptando a través de los años, porque no es que, digamos, se quedó ahí, ha venido evolucionando así como todo. Y otros de los, digamos, que a los cuales le debemos mucho y que de hecho es un biólogo muy, muy, muy conocido, vamos a saltar aquí todos estos, es el señor Ernest Walter Meyer. Creo que es de los más famosos y es el que a partir de 1990 nos empezó a dar la clasificación de la taxonomía o de los seres vivos como nosotros realmente la tenemos en la actualidad, con más reinos, con más dominios y con todas estas subdivisiones que nosotros tenemos, ¿listo? Entonces él hablaba, por ejemplo, de diferencias en el tipo de células, perdón, y nos decía que si tenían células de un tipo o de otro, pues ya eran dos categorías diferentes. Y claro, ahí hablamos entonces de las bacterias por un lado y hablamos de los seres que tienen células eucariotas por el otro lado. Y él fue el primero que propuso eso. Y miren, eso es bastante reciente, 1990. Tal vez algunos de ustedes ya hayan nacido o ya hayamos, bueno, yo no, pero tal vez algunos de ustedes ya hayan estado pues al menos bebés en esa época, ¿listo? Entonces, miren, más o menos desde 1990 viene todo este tipo de cosas, ¿listo? Y él nos dio, digamos, no las pautas, sino que, digamos que cogió toda la información que habían mencionado los biólogos anteriores, todas las ideas que habían tenido los botánicos y todos estos personajes que intentaban clasificar en diferentes grupos los seres vivos y las unió y se dio cuenta que muchos tenían razón, que muchas otras no, pues tomó lo que le sirvió
votó lo que no le servía, por decirlo de alguna manera, y propuso su propia teoría, que es la forma en la cual nosotros actualmente estamos manejando la clasificación de los organismos. ¿Listo? Miren cómo en el tiempo, antes de Meyer, habían hablado de una categoría que se llamaba dominio, pero después la eliminaron y el señor dijo como, no, venga, esto me sirve, yo la voy a retomar porque esta gente que la propuso tenía toda la razón. Entonces, pues, básicamente, a los señores Meir y al señor Linneo le debemos cómo nosotros clasificamos nuestros seres vivos, es decir, cómo los separamos y cómo los agrupamos, ¿listo? Después llegaron, obviamente, estos dos personajes, ¿listo? La señorita Carlene, el señor Margulis, pero todo, digamos que es derivado de lo que nosotros ya conocemos del señor Ernest Meyer, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar aquí de página, vamos a ir a menú y vamos a ir a los principales reinos de la naturaleza, que es a lo que nosotros vamos a, o en lo que nosotros vamos a centrarnos en este preciso instante. ¿Listo? Tenemos, digamos, 5 reinos principales dentro de un dominio y uno, digamos, dentro de otro. Entonces hablamos de que teníamos dentro de los procariotas, tenemos plantas, tenemos fungi, que es hongos, tenemos animalia, que pues eran todos los animales, tenemos protistas, que son todos los seres unicelulares, pero con células procariotas, y tenemos las bacterias. Y por otro lado tenemos otro dominio que son las bacterias, pero ya las primitivas, aquellas que tienen células procariotas. ¿Listo? Entonces, digamos que esas son como las formas principales en las cuales nosotros podríamos dividir los seres vivos. Si nos centramos, por decir algo, vamos a darle clic acá en protista, entonces nos sale la característica de cada uno de ellos. ¿Listo? Se le conoce como reino protista, pero digamos que también tiene ese nombre protoctista, pero digamos que no es tan común encontrarlo así. Normalmente lo hablamos como protista. ¿Listo? Este tipo de personajes o de animalitos que encontramos en este reino son muy variados, pero generalmente se encuentran en medios acuáticos y no son tan simples de ver. ¿Listo? Siempre vamos a necesitar un microscopio. Normalmente vamos a necesitar un microscopio. ¿Listo? Se van a dar cuenta ustedes que tienen variedades de formas, pero muchísimas. Miren, por ejemplo, esto al microscopio se ve más o menos como lo tenemos ahí, y es un paramecio. Él es digamos, un miembro de este reino en la naturaleza que se llaman protistas. Y de hecho, para los que les gusta todo este tipo de vida microscópica y demás, hay un libro bastante interesante, se les recomiendo, que se llama La vida en una gota de agua, y es muy bonito, muy interesante, y les muestra a ustedes absolutamente todo lo que se pueden encontrar en una gota de agua y todas las cantidades de individuos y especies diferentes que pueden habitar en una simple gota de agua. ¿Listo? Entonces, miren la forma de este y miren la forma de este siguiente. Esto es una amiba. ¿Listo? Se llama entamoeba. Y miren la forma tan diferente y miren los colores tan diferentes que tiene. ¿Listo? Generalmente todos ellos son de hábitat acuático, la gran mayoría. ¿Listo? De este reino que se llama protista, la gran mayoría son de digamos, medios acuáticos. Vamos a poner otro ejemplo como este, miren, la euglena. Si ven, todos son muy diferentes. Se comportan de formas muy similares porque normalmente son unicelulares. ¿Listo? Entonces van a tener un tipo de reproducción, pues, como se reproducen las células. Algunos, digamos, varían respecto a las estructuras que tienen dentro de ellos, pero la principal diferencia entre ellos son como esas múltiples formas que pueden llegar a tener. Tienen, por ejemplo, son hongos microscópicos que pertenecen a ese grupito, se llaman hongos mucilaginosos, y miren cómo se ven. ¿Listo? Entonces todos, la gran mayoría hablábamos de que eran acuáticos, pero miren este, ¿sí ven? Este ya no es acuático, este ya es terrestre. Pero y si seguimos viendo, miren, otro acuático que son algas. ¿Listo? Las algas no son consideradas plantas, son consideradas miembros digamos, del reino de los protistas. ¿Listo? Las algas pueden hacer fotosíntesis porque tienen cloroplastos, pero no son considerados plantas, son considerados protistas, sobre todo por el medio en el que viven y por la disposición de ser
unicelulares y algunos multicelulares, pero realmente son muy, 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 muy pequeños. ¿Listo? Y si seguimos ahí, miren, esto parece una rama, pero realmente es otro tipo de alga que también vive en el agua y que también tiene la capacidad de producir, digamos, fotosíntesis. Estas sí, de hecho, son mucho más comunes de verlas en los cuerpos de agua, pero no son consideradas plantas. ¿Listo? No es lo mismo un alga que una planta acuática. No es lo mismo. ¿Listo? Ya vamos a ver las diferencias para que nos quede más claro. Y si seguimos ahí, miren, este es el tripanosoma, que es uno encargado de una enfermedad que se llama como la enfermedad del sueño y que nos transmite una mosquita. ¿Listo? Entonces, miren, tripanosoma brucei, hay otro que se llama tripanosoma cruzi y que nos causa muchas enfermedades. Puede ser parásitos. Y ahí si seguimos mirando, miren, otra alga, pero que ya tiene como una forma extraña, y seguimos mirando, esta es otro tipo de alga que se llaman diatomeas, y si seguimos ahí mirando, miren, si ven, muchas, muchas, muchas y múltiples formas diferentes, pero todas perteneciendo al mismo reino. Entonces, los protistas, ¿quiénes son? Todos esos organismos que son, pueden ser, la gran mayoría son unicelulares, pero también pueden ser multicelulares, pero que su morfología y sus formas de vida están muy dadas por ser, digamos, organismos acuáticos, ¿vale? Que tienen organización celular distinta, que normalmente su reproducción es de tipo asexual, porque al ser unicelulares, pues pueden reproducirse de forma sexual, entonces se separan, como ya lo hemos visto en las clases pasadas, y esa es como uno de los reinos que nosotros vamos a ver acá. ¿Listo? Vamos a centrarnos entonces ahora en otro reino, a ver cuál vamos a encontrar. Ya vimos el protista, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí el reino de nuestras bacterias. ¿Listo? Este reino también lo conocemos como reino Monera. ¿Listo? Es otra forma en el cual nosotros consideramos o podemos llamar, podemos encontrar a ese reino de las bacterias. ¿Listo? Y básicamente todo lo que sea bacteria, absolutamente todo lo que sea bacteria, lo vamos a considerar como, digamos, parte de ese reino que se llama o eubacteria o reino Monera. Entonces, los estreptococos, los bacilococos, todo lo que son cocos, bacilos, espirilos, todos este tipo de bacterias, todas son consideradas como parte de ese reino Monera. Aquí esta es la encargada, esta es una muy, 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 muy común en nosotros, y de hecho es algo, infectarnos con esta E. coli es bastante, bastante común. No es la misma de la gastritis, porque la gastritis es Helicobacter pylori, pero esta es muy, muy, muy normal y se encuentra sobre todo en cuerpos de agua que están mal, o sea, que no tienen un tratamiento adecuado. Normalmente ellas viven en ese tipo de agua en el que nosotros conocemos como aguas negras, y así es una, digamos, una bacteria muy, muy, muy común y de muy fácil contaminación. Por eso, digamos que en Colombia desafortunadamente tuvo que llegar una pandemia para que nos diéramos cuenta de que es importante lavarnos las manos, pero realmente la importancia también radica en limpiar este tipo de organismos de nuestras manos e infectarnos de, digamos, enfermedades como por ejemplo la meningitis, la cistitis, todas estas infecciones intestinales que les causan a ustedes dolor de estómago y demás, todos están dados por la E. coli, ¿vale? Yo agregaré ahí que esta E. coli, como lo dijiste tú, es muy común, ya que ya se encuentra en todos bueno, todos no, en los intestinos de algunos animales. Entonces, digamos, ahorita se está viendo mucho que como digamos, la popó de los perros está por todos lados, por todos los parques, por todo. Entonces, no sé, cuando una persona la recoge y no se lava debidamente las manos, ahí ya y coge, no sé, un alimento. Entonces es muy fácil contraer pues que esta bacteria ingrese a nuestro organismo por esto, porque digamos que ahorita está súper descontrolado este tema con los perros. Entonces, pues hay como también una pauta para que seamos muy aseados, porque pues no solo perros, cualquier mascota, el hecho de tener mascota pues también conlleva sus responsabilidades. Exactamente. Entonces aquí hay que tener en cuenta pues ese tipo de cosas, que por ejemplo la clamidia, que ustedes ya saben que transmite algunas enfermedades de transmisión sexual, que igual vamos a ver más adelante. Entonces si seguimos ahí mirando, vamos a seguir encontrando muchas y muchas y muchas más bacterias. Sin embargo, pues digamos que la más común era la que estábamos viendo ahorita, que era la Helicobacter pylori. También está la otra que ya mencionamos, que es la de la gastritis.
Ahora, no es lo mismo una bacteria que un virus, ¿listo? ¿Y por qué los virus están separados aquí como lo estamos viendo? Porque los virus no son considerados seres vivos, ¿listo? Un virus no es considerado un ser vivo. Ahora, algo que siempre me ha parecido muy curioso es que no entienden, o al menos yo en este tema de la pandemia, no entiendo por qué utilizamos antibacterial para matar un virus si no funcionan de la misma forma, ¿listo? Una bacteria es una bacteria y un virus es un virus. Una bacteria cuando causa las enfermedades, nosotros la tratamos con algo que es antibióticos. Todos los antibióticos nos causan, o digamos, los utilizamos para enfermedades que son transmitidas por bacterias, pero para las que son transmitidas por virus, ningún antibiótico va a servir, absolutamente ninguno, porque los virus no funcionan así. Para los virus existen vacunas. ¿Listo? Y no son considerados como seres vivos porque los virus no se reproducen por sí mismos, sino que necesitan infectar células para poder reproducirse. ¿Listo? Así que cuando les digan que el virus vive en el aire, no se crean ese cuento, estamos hablando mal. Seguramente puede permanecer mucho tiempo en el aire y se transmite por el aire, pero los virus no viven en el aire porque no son seres vivos, ¿listo? Que viven en las superficies, no, es mentira, los virus no viven porque no son seres vivos, ¿vale? Entonces, para que vayamos viendo que desde la cotidianidad nosotros utilizamos muchos términos, pero pues son términos que desde las ciencias naturales son errados, ¿listo? Entonces, no es lo mismo una enfermedad por bacterias a una enfermedad viral porque el tratamiento es distinto y pues el origen y la causa pues es distinta, ¿listo? Si el COVID fuera una bacteria, probablemente hubiéramos encontrado cura hace muchísimo, 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 muchísimo tiempo y no estaríamos como estamos ahorita. Pero como es un virus y tiene una capacidad de mutación muy, muy, muy rápida y muy, digamos, aparte de ser de todo eso, es muy contagioso, pues obviamente es muy distinto, ¿vale? Obviamente no les estoy diciendo que no se laven las manos, no, por supuesto que no, todo este tipo de cosas funcionan, pero no es como tal que vaya a matar el virus, no, porque el virus tampoco es que viva, ¿listo? Y tampoco es que sea un zombie ni nada por el estilo, sino que como no se puede reproducir por sí mismo, pues no hablamos de que lo podemos matar, porque pues básicamente un ser que no es vivo, pues no se puede matar. ¿Listo? Entonces vamos a ir a los otros tres reinos de la naturaleza y vamos a ver el de las plantas. ¿Listo? El reino de las plantas se cree, como lo veíamos en las clases anteriores, que apareció hace más de 400 millones de años y que están también en todas las continentes. Pero ojo, aquí hay una gran diferencia con nosotros y es que nosotros somos una misma especie que habita todos los continentes, mientras que las plantas tienen muchas especies distribuidas a lo largo del planeta, pero no es solo una especie que está a lo largo del, digamos, ocupando todo nuestro territorio, ¿no? Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Aquí en las plantas, pues vamos a tener desde plantas muy pequeñas como los musgos, ¿cierto? Como por ejemplo el pasto, como por ejemplo las hepáticas, que son, digamos, plantas muy, muy, muy pequeñas, como por ejemplo los helechos, que son, miren, ¿sí? El helecho, lo que les decía, por ejemplo, aquí de los nombres científicos, Polypodium vulgare, y el nombre científico y el nombre tradicional, por llamarlo de alguna manera, es helecho. Entonces, básicamente es las características traducidas al latín. ¿Listo? Todas estas plantas, todas estas sí hacen parte de lo que nosotros conocemos como el reino planta. Las algas no, las algas son protistas, pero el resto de vegetales sí son plantas, ¿listo? La cola de caballo y en fin, todas las frutas, todas las verduras. Sin importar el tamaño de las plantas, ¿sí? Todas están incluidas, excepto las algas. Exactamente. Si miren, por ejemplo, aquí hablamos de este pino, de todos los pinos, pero si ustedes ven, por decir algo, el pasto, pues no es una planta muy grande, el musgo no es una planta muy grande, pero pues ya es considerada parte del, digamos, del reino planta, sobre todo porque no, digamos, por las diferencias en el tipo de reproducción y porque no son unicelulares y no son microscópicas, ¿vale? La elodea, que es una planta acuática, ¿sí ven? Habíamos visto que hay algas acuáticas, pero que no son plantas acuáticas. La elodea sí es una planta acuática y es una planta que se encuentra muy, muy, muy común. De hecho, aquí en los cuerpos de agua en Bogotá hay mucha, mucha, mucha de esta elodea. Por ejemplo, y las rosas, todo lo que sean flores, los cocos, todo lo que sean frutas, todo eso, todo hace parte del reino vegetal. Entonces las guayabas, el aguacate, digamos, por ejemplo,
la yuca, la papa, todo lo que sea o que provenga de, digamos, de este tipo de seres vivos, pues es considerado un vegetal o una planta. ¿Listo? Parte del reino vegetal o del reino planta. ¿Listo? Miren, ahí seguimos mirando y son infinidad de plantas que son muchas muy grandes, muchas muy pequeñas, como por ejemplo el musgo, pero no, eso no quita que sean del reino planta. ¿Listo? La diferencia es el tipo, sobre todo, de la organización celular y el tipo de reproducción. Sexual en unas, asexual en otras y unicelulares y pluricelulares en las otras. Y por eso hablamos de esa diferencia. Ya después, si nosotros iniciamos a ser más detallistas, pues encontramos otras categorías taxonómicas, pero por ahora no las vamos a ver. ¿Listo? Vamos a encontrar ahora animales y hongos. ¿Listo? Hongos, ¿qué vamos a encontrar en los hongos? La levadura, por ejemplo, es un hongo, ¿cierto? La que usamos para el pan, la que usamos para la cerveza, todos esos procesos de fermentación van a ser hongos. Estos hongos tipo setas, por ejemplo, el champiñón, los que han comido, no sé si han comido unas que se llaman orellanas, que son súper ricas, si no las han comido, pruébenlas. Todo este tipo de hongos son muy comunes y hacen parte de este reino fungi o del reino de los hongos. Este que estamos viendo en particular es el que muchos consideran el hongo de Mario Bros. Y es un hongo alucinógeno de los que, digamos, de los que más se consumen, pero que deben tener cuidado porque puede inducir al coma. Entonces, no se los aconsejo, por favor. ¿Listo? No lo hagan. ¿Listo? De hecho, este tipo de plantas que generen, digamos, alucinaciones y demás, es porque tienen algunas toxinas que generan como que los procesos cerebrales se vean afectados. ¿Listo? Pero entonces, este hongo, de hecho, es muy común encontrarlo aquí en Colombia y es un hongo alucinógeno. ¿Listo? Se llama Amanita muscaria. Pero también tenemos más. Tenemos, por ejemplo, estos ustílagos que si ven cómo van cambiando. Tenemos aquí, por ejemplo, este que se llama Aspergillus, que son, digamos, unos que se encuentran o que tienen unas formas diferentes, ¿vale? Que forman, digamos, lo que nosotros conocemos como el moho que crece sobre los animales, sobre los alimentos y sobre los vegetales. Es decir, si ustedes, por ejemplo, dejan una naranja ahí y se empieza como a pudrir y no la botan y no la botan y le empieza a salir como hongo, este es ese hongo que les empieza a salir a esas plantas y a esos alimentos que nosotros no nos consumimos y que quedan ahí durante mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, ahí seguimos y vamos a encontrar muchos tipos de hongos muy diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estos que parecen como una gelatina y podremos hablar, por ejemplo, también este que se llama el velo de novia, no es tan común, pero pues digamos que también hace parte de los hongos, ¿listo? Entonces, todo eso que les estaba mencionando yo, los líquenes, por ejemplo, estos son los que ustedes, no sé si han visto que sobre las cortezas de los árboles como que se pasan o se aprecian como unas cositas, como unas costras verdes, como con grises. Esos son unos hongos que se llaman líquenes, pero que realmente es como una parte también de alga, pero la gran mayoría es un hongo y se considera parte del reino fungi. ¿Listo? Entonces, todos esos seres vivos que nosotros ya sabemos que forman setas, entonces las orellanas, los champiñones, el moho, todo este tipo de, digamos, de seres vivos son los que hacen parte del reino fungi o el reino hongo. Y por decir algo, pues, por ejemplo, el que le sale al pan también, claramente es un hongo. Y los que le salen, por ejemplo, a las personas que no se secan bien las manos o que no se secan bien los pies y que por culpa de la humedad les empiezan a salir hongos, pues esos hongos también hacen parte de este reino. ¿Listo? Y el más fácil de todos, pues va a ser el reino de los animales. Entonces aquí todo lo que ustedes conozcan como animales, pues va a ser parte de este reino. Así que no vamos a centrarnos mucho en eso, pero pues más o menos vamos a ver algunos ejemplos. Entonces murciélagos, las medusas, los corales son animales, así ustedes no lo crean, los corales son animales. Y por ejemplo, cuando ustedes vean un coral blanco que parece que está muy bonito y todo, pues resulta que ese coral blanco es un coral muerto y sobre todo está muerto por el aumento de la temperatura en el mar. Es decir, culpa de nosotros los humanos, nuevamente, por el calentamiento global. Las mantarrayas y ahí seguimos viendo, ¿listo? Entonces las lombrices, esta Ascaris lumbricoides es la lombriz intestinal que muchos le echan la culpa o que aparece cuando ustedes los mandan a purgar. Entonces, esta es la que aparece. Entre esta y la otra es la que nosotros conocemos como tenia. ¿Listo? Todos estos hacen parte de los animales. Obviamente, todas las aves,
aquí tenemos todo, digamos, reptiles, anfibios, todo este tipo, todo, básicamente todo lo que nosotros conocemos como animal, pues hace parte de este reino. ¿Listo? Y ahí podemos seguir mirando y encontramos infinidad de animales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de que existen animales más cercanos y más lejanos y por qué nosotros hablamos o no podemos hablar más bien de que los humanos, de que en los humanos existen razas? ¿Listo? Y es que nosotros, como habíamos visto anteriormente, y ya con esto vamos a cerrar nuestra clase, tenemos estas categorías taxonómicas, ¿listo? De la más grande a la más pequeña, es decir, que entre más arriba esté, pues más organismos va a, digamos, va a agrupar, ¿listo? Y que entre más pequeño, es decir, más abajo esté, pues más específica va a ser y obviamente menos organismos van a poder ser parte de ese grupo. Entonces hablamos que desde la taxonomía tenemos dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Debajo de estas hay otras, sobre todo la subespecie y la raza. Resulta que la raza es una categoría taxonómica muy específica, o sea, es muy pequeñita. Y en los seres humanos no nos da para llegar a, digamos, a separarnos a tal punto. Nosotros nos podemos separar, digamos, en especie, listo. Y nosotros llegamos, nuestra clasificación taxonómica llega hasta la especie. Pero de ahí las subespecies humanas no existen. Y como no existen las subespecies humanas y de ahí para abajo siguen las razas, pues mucho menos van a existir las razas, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Que al igual que en lo que estábamos hablando anteriormente, pues es un simple error de comunicación, una simple forma errada de usar la palabra. Razas existen en los perros, razas existen en los gatos, pero razas no existen en los humanos, ¿listo? En los humanos hablamos de etnias o hablamos de grupos poblacionales, ¿listo? No es que existan la raza blanca, la raza negra, no, no funciona así, no existe la raza indígena de tal lado, tal otro, no. Nosotros nos consideramos especies y nos consideramos grupos poblacionales, que somos tres principales: los negros, los blancos y los asiáticos o mongoloides, que vendría siendo como el nombre, digamos, científico correcto, ¿vale? Entonces, no existen los seres humanos clasificados en razas y hablar de razas humanas es incorrecto porque nosotros no llegamos a tal división taxonómica. Eso es sencillamente imposible. Nuestra conformación genética no nos da para tanto. Nosotros llegamos hasta especie y hasta ahí vamos a dar, hasta ahí nos quedamos. ¿Listo? De ahí para arriba podemos hablar de muchas otras cosas, pero de especie hacia abajo no existen los humanos. ¿Listo? Jamás, 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 jamás. Sergio, y digamos, ¿es posible que las razas en cuanto a los perros, por ejemplo, tiendan a desaparecer? Digamos que hay algunas razas de algunos animales que tienden a desaparecer, claro, porque obviamente pues todo esto depende de la adaptación y este tipo de cosas, claro, ¿listo? Entonces hay algunas razas que, por ejemplo, son específicas de ciertos lugares. Por ejemplo, hay perros que se encuentran únicamente en Asia, por ejemplo, el Shibu, que es tan bonito, pero que es un perro asiático. O por ejemplo, ya después digamos que por la comercialización, eso es otra cosa, porque aquí llegaron los huskies y los huskies nativos de Colombia no es que sean. Los huskies realmente son de los lugares más cercanos a los polos, porque de hecho son los perros que están más cercanos o más emparentados con los lobos, ¿vale? Pues sí hay muchas especies que están dadas a desaparecer, pero sobre todo por culpa de nosotros también, porque nosotros como que los perros más bonitos los cruzamos y los perros no tan bonitos como que no nos importan. Por eso como que nosotros influimos también directamente en eso y eso es algo que se llama selección artificial. Entonces usamos básicamente lo que podemos vender, lo que nos saca un beneficio, pero estamos influyendo directamente y de forma negativa en la variabilidad genética que es tan importante para que la vida en el planeta exista, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta y ser muy conscientes a la hora de comprar o adoptar mascotas. Ya, pues ya sabrán qué pienso yo sobre comprar mascotas después de lo que les acabé de decir, ¿no? Sí, no, iba más orientada a eso mi pregunta, y que digamos, pues ahorita con esta tendencia de que todo el mundo pues está como generando esa conciencia de no compre, sino adopte, y pues que no es malo, sino que los adoptados pues siempre van a ser una mezcla de todas las razas posibles.
Exactamente, sí. Además que, pues yo tengo mis reparos con el tema de comprar mascotas, sobre todo porque es una forma más de sobreexplotar nuestros recursos, en este caso sobreexplotar los animalitos, porque no sé si ustedes Ujú. saben o han visto cómo maltratan, por ejemplo, a las madres que tienen todos esos cachorritos y que son de una misma especie, por decir algo, por poner algún ejemplo, una madre pitbull, la explotan y la explotan y la explotan hasta que ya no da más, y cuando ya no da más, ¿qué hacen? La abandonan. Entonces, si ustedes compran mascotas, pues están contribuyendo de una forma indirecta a Ujú. esa explotación animal y por eso es el reparo que yo tengo con esas prácticas. Entonces, chicos, acuérdense que nos queda una semana de clase, mañana es el último día de la semana y nos queda una semana más, pero por ahora vamos a dejar hasta acá. ¿Listo? Entonces, no siendo más, nos vemos mañana como siempre a la misma hora, muy puntuales, que descansen, que coman rico, que duerman, nos vemos mañana a las 6, espero que les haya gustado la clase y seguiremos ya con Reinos de la Naturaleza a partir de mañana. ¿Listo? Reinos de la Naturaleza, que es algo muy cortico y vamos a explicar también el tema de enfermedades de transmisión sexual y prevención del embarazo de una vez mañana, ¿vale? Gracias chicos, que Listo. estén muy bien, nos vemos Muchas mañana. gracias, Chao, Sergio. Hasta luego. chao Hasta Valentina. luego a todos. Gracias.